Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 14. La guerra en Cracia. De todos los reinos, Cracia era el que Malekith más odiaba. En sus años de mortal la había considerado una región triste y atrasada, gobernada por la ignorancia de unos paletos. Cuando había reclamado sin éxito el trono de Ulthuan, fueron los cazadores cracianos quienes salvaron a Imrik de los asesinos de Morathi, y se les recompensó convirtiéndolos en los leones blancos de la escolta del rey. Además, habían sido los cracianos quienes se habían negado obstinadamente a doblegarse a la autoridad de Malekith, a pesar de las invasiones y las calamidades que les había obligado a sufrir. En resumen, los cracianos eran demasiado estúpidos para darse cuenta de que habían sido derrotados y se aferraban con uñas y dientes a un inhóspito territorio montañoso que no tenía nada que ofrecer salvo la belleza salvaje de sus paisajes. La lluvia tabaleaba sobre las escamas de Sulek y ascendía convertida en espirales de vapor allí donde impactaban con la armadura del rey brujo. Los ríos se precipitaban turbulentamente por las faldas de la montaña, desbordados por el diluvio primaveral, y las nubes bajas se ceñían a los picos como un sudario, envolviendo el paso en una densa neblina. El ejército de Malekith descendía por la ladera sembrada de rocas y de árboles caídos, formando una serpenteante columna negra que desaparecía engullida por la niebla gris. El rey brujo cerró los ojos y percibió los efervescentes vientos mágicos que fluían por los Anuli. Con la corona ceñida a la cabeza, podía ver hasta la voluta más tenue, hasta el más leve flujo y reflujo de energía mística. Buscó a su alrededor las turbulencias veladas para los ojos normales, intentando hallar el remolino fluctuante de las cosas vivas. Águilas gigantes anidaban en lo alto de las cumbres, cabras montesas ascendían dando brincos por las laderas, formando nutridos rebaños, dándose un festín con la hierba que había dejado al descubierto el reciente deshielo. Un oso emergió hamblando de su cueva en busca de comida. Los árboles eran delicados atisbos de vida que hundían sus raíces en las profundidades del suelo. Pero había algo más. Más allá de la entrada inferior del paso, Malekith detectó el resplandor de una hoguera que atraía la magia de las llamas. Un campamento. Varios campamentos. Alrededor de los asentamientos divisó el centelleo plateado de espíritus de elfos. Se volvió el grupo de mensajeros sentados a horcajadas sobre sus caballos negros a escasa distancia de Sulek, y sus monturas guarnecidas con antojeras temblaron de miedo. «Alertad a la vanguardia. Hay cracianos en la vertiente norte, allí donde un puente cruza el río. Podría tratarse de una emboscada». Uno de los jinetes asintió con la cabeza y salió disparado ladera abajo, con su montura galopando con brío, agradecida por alejarse de la presencia del rey brujo y de su dragona. Malekith se lo tomó casi como un insulto. En tan baja estima lo tenía Caledor como para pensar que el rey brujo podía caer en una trampa tan simple. La armadura de Malekith crepitó cuando se dio la vuelta y dirigió su mirada sobrenatural hacia el este, por donde su ejército seguía afanado en cruzar la última pendiente de la montaña. Ya sería mediodía cuando todas sus fuerzas se hubieran congregado en el valle, pero daba igual, no tenía prisa. En el fondo quería que el enemigo se enterara de su ubicación. Malekith levantó la mirada y la lluvia le aporreó la visera del yelmo. Las gotitas de agua bailaban y chisporroteaban sobre su armadura candente. Intentó recordar la última vez que había bebido agua, pero fue incapaz. Los fuegos que ardían en su interior le habían dejado con una sed voraz que no podía saciar.
Lo mismo le ocurría con la comida. Ningún alimento había traspasado sus labios desde que lo habían confinado en su panoplia. La brujería solo lo mantenía vivo. La magia alimentaba por los sacrificios fluía por el interior de las placas de su piel artificial. En cierto sentido era triste, en otro libertador. No podía saborear nada más que la ceniza de su propia devastación, pero era capaz de evocar vagamente el dulzor de la miel y la riqueza de emboques del vino. Placeres sencillos de los que había privado una caterva de cobardes y traidores. Los sacerdotes de Surián, dominados por los celos, habían maldecido las llamas para que no lo aceptaran. Sin embargo, su acto de traición no había prosperado, y él había emergido del fuego con la bendición del Señor de los dioses. Ahora él, el rey brujo, los arrojaría a las llamas que habían corrompido con sus subterfugios y les haría saber qué se sentía cuando uno se sometía al juicio de su Dios. El suelo tembló. Malekith lo notó por la fluctuación en los vientos mágicos, una turbulencia que fluyó hacia el sur por el vórtice. Sus oídos destrozados poco distinguían en medio de la crepitación constante de las llamas, pero el sentido mágico del rey brujo estaba mucho más agudizado. Por la ladera en que se había montado el campamento junto al río caía una avalancha de rocas y de troncos. Oyó los gritos de los guerreros que habían cruzado a la otra orilla para atacar a los cracianos y sintió sus cuerpos aplastados por el alud que habían provocado los moradores de las montañas. El espíritu de los elfos que perecía destellaba fugazmente, una chispa de tinieblas que era devorada por las permanentes oleadas de magia. Se oyeron más gritos y fragor de lucha. Una columna de marcha no era la formación idónea para acometer una batalla, y las tropas de la vanguardia habían permitido que el enemigo la rodeara, a pesar de las advertencias de Malekith. Con un rugido, tiró de las riendas de su lek, y la bestia monstruosa emprendió el vuelo y se lanzó por la pared del valle envuelta en un remolino de nubes. Cerca de la parte inferior del paso, Malekith divisó varios centenares de cracianos luchando con sus guerreros. También vio el montón de escombros que bloqueaba el puente que su fuerza de vanguardia había cruzado, anulando así cualquier posibilidad de refuerzos. Otros guerreros Nagarothi gritaban a elfos armados de hachas y de barras para que se adelantaran y desmantelaran el obstáculo. ¡Echaos atrás!, bramó Malekith mientras su lek se posaba en la orilla opuesta del río y hundía las garras en el barro blando del margen. El rey brujo esperó a que sus soldados se alejaran apresuradamente del puente y cuando estuvo despejado, extendió una mano para traer los hilos de magia que se extendían de manera invisible por el valle y los apretujó para convertirlos en energía pura con su fuerza de voluntad. Malekith sintió en su mente la presencia glacial de la corona mientras moldeaba la magia y le daba forma de un rayo, que salió disparado de su puño e hizo trizas las rocas y destrozó los troncos. Fragmentos de piedras y astillas saltaron por los aires, estriando la neblina antes de zambullirse en el agua espumosa del río. «¿Es seguro?», gritó uno de los capitanes. La explosión también había causado desperfectos en el puente, y medio tramo de la pared de piedra de un lado se había derrumbado. «Eso no es problema mío. ¡Seguidme!». Su lek se adentró dando saltitos en el puente, y, con una solitaria batida de alas, se elevó para llevar a Malekith hasta la ladera, donde sus soldados se hallaban asediados por los cracianos, que blandían hachas y lanzas. Algunos lucían, empapadas por la lluvia, las preciadas pieles del león blanco, por el que era célebre su reino. En cuanto vieron que Malekith se acercaba, los cracianos interrumpieron sus hostilidades y se dispersaron precipitadamente en dirección al bosque. Sin embargo, no todos alcanzaron la arboleda. Malekith desenfundó su espada a Vanuir y arrojó una ráfaga de furiosos proyectiles azules contra los guerreros que corrían en retirada, y cada explosión acabó con un puñado de cracianos. El rey brujo acumuló otra carga de magia y con un grito la arrojó en forma de poderosa ola. Allí donde el flujo de energía impactó,
Los árboles estallaron envueltos en llamas negras y el fuego se propagó rápidamente por la pendiente, devorando más cazadores cracianos. La savia explotó y las hojas quedaron reducidas a ceniza, mientras la marea de fuego continuaba su recorrido por la falda de la montaña y engullía las tiendas y los carros de los campamentos cracianos. Mantener vivo el fuego mágico absorbía toda la concentración de Malekith. Según sacudía de atrás hacia adelante la mano metalizada, las llamas se expandían más y más lejos, y en su travesía por la ladera de la montaña, el calor que desprendían disipaba la neblina. El flujo de energía oscura que se deslizaba por su cuerpo resonó con las runas de su armadura. Prendió fuego a sus malogradas terminaciones nerviosas y arrojaron un escalofrío por las placas metálicas que Malekith sentía como si fueran su propia piel. El rey brujo apretó los dientes y detuvo el flujo de magia negra cuando él mismo estaba ya al borde de la intoxicación. Las llamas místicas fluctuaron y al cabo se extinguieron, dejando al descubierto una alfombra de tocones y de huesos carbonizados extendida sobre la montaña. Un traqueteo de armaduras atrajo la atención de Malekith. Se volvió hacia el ruido y vio que un escuadrón de caballeros cruzaba el puente al galope. «Capitán, acompáñame», espetó Malekith, haciendo una seña al elfo que había estado al mando de la vanguardia. El capitán enfiló hacia él, con la espada ensangrentada y con el peto de la armadura hendido por el hachazo de un craciano. Se postró ante su rey, con una rodilla clavada en el suelo y con la mirada gacha. «Mis disculpas, majestad», dijo el guerrero. Malekith guió a Sulek para que se cerniera sobre la figura trémula y con la cabeza inclinada de su capitán. La cresta en el yelmo del oficial se sacudió impelida por cada una de las expiraciones de la dragona, que despedía volutas de vapor tóxico por los orificios de su hocico. El rey brujo percibía el terror que destilaba el elfo por su cuerpo tembloroso. «No vuelvas a fallarme. Continúa la marcha». El oficial hizo una reverencia y se alejó a todo correr, temeroso de que su señor cambiara repentinamente de parecer. La verdad era que Malekith había metido al capitán en la trampa y el soldado no tenía culpa alguna de lo ocurrido. Tal vez su madre había administrado ejecuciones inmediatas en situaciones similares, pero las decisiones de Morathi tomaba por pura maldad eran un despilfarro de vidas. El rey brujo tenía la medida real de sus rivales y sabía que necesitaría hasta el último de sus soldados para apoderarse de Ulthuan. «La incertidumbre mantiene a los soldados en un estado de alerta», dijo Malekith para sus adentros. No quería convertirse en un rey predecible. Media docena de ojos sin vida miraron fijamente a Malekith cuando salió de su pabellón. Las cabezas de los señores del terror colgaban de estacas alrededor del gran entoldado de la entrada, todos ellos con la runa de Sentoi invertida, símbolo de la promesa rota, grabada en la frente. Los restos de los generales recordaban a sus sucesores que Malekith no estaba de humor para reveses, y mucho menos tenía tiempo para equivocaciones ni excusas. Los Druchis habían montado el campamento en la ladera de la montaña, y desde su atalaya, Malekith podía otear el valle que se extendía al norte de su posición. El bosque que cubría las faldas nevadas era conocido con el nombre de Bosque Blanco, y era un paraje de caza para mantícoras y grifos, hogar de fénix y grandes águilas. En el pasado había sido territorio apreciado en Ulthuan, donde príncipes y reyes cazaban bestias y pasaban temporadas con sus cortes. Ahora era una parodia devastada y retorcida de su belleza anterior. Desde antes incluso de la llegada de los Druchi, Gracia había sufrido las cruentas invasiones demoníacas y grandes extensiones de bosque se habían corrompido con su presencia. El mismo suelo se había abierto y combado en demostración de su aversión a la invasión. Se había desmoronado picos y las avalanchas habían tirado abajo árboles que se habían mantenido orgullosamente erguidos durante varios milenios.
El curso que había seguido el ataque de los demonios podía deducirse por el rastro de árboles corrompidos y marchitos que había dejado. Algunos estaban petrificados, con las hojas convertidas en inertes piedras grises. Otros se habían convertido en estatuas de hielo, cristalinas imitaciones de lo que habían sido, que se derretían lentamente con la llegada del verano. Laderas enteras asoladas en las que apenas quedaban tocones putrefactos y un denso mantillo en descomposición. La poca oposición que había encontrado en la Puerta del Águila y el rápido avance de los Druchi por las montañas Anuli habían infundido ánimos a Malekith. La confianza que tenía en que su plan para que las fuerzas de Darblake atrajeran el grueso del ejército de Tyrion hacia el sur fuera un éxito, lo había empujado a prestar su hueste para descender a las estribaciones y las llanuras de Cracia, saquear Tora Chak y apoderarse del tramo de costa más próximo a la isla Marchita. Sin embargo, a partir de ese momento nada había salido como había planeado. El pueblo de Cracia conocía sus tierras como la palma de la mano y sacaba provecho de cada centímetro de ellas. Los cracianos no se enfrentarían a sus fuerzas en una batalla campal si podían evitarlo, como ya habían demostrado en guerras anteriores, y preferían llevar a cabo una campaña de guerrillas con emboscadas y amagos de ataque. Las montañas estaban salpicadas de fortalezas escondidas, puestos avanzados que podían albergar millares de guerreros y pasar desapercibidos incluso para un explorador que pasara por delante de ellos a una distancia menor que el alcance de una ballesta. Incluso a pesar de los estragos que había sufrido recientemente el paisaje, los caminos y sus misterios seguían siendo un secreto pendiente de ser desentrañado. El bosque blanco no era un lugar adecuado para la lucha con dragones, pues los impenetrables bosques y las cuevas proporcionaban el refugio necesario contra las poderosas bestias voladoras. Regimientos enteros de Nagarothi desaparecían en la naturaleza mientras perseguían al enemigo, y aún así, los comandantes que ahora engalanaban el accidentado camino que conducía al pabellón de Malekith habían enviado una muerte segura a miles de ellos en un esfuerzo infructuoso por atrapar al esquivo enemigo. Llegó Kuran, informando furtivamente de la aparición de su rey por los centinelas de la Guardia Negra que custodiaban el pabellón. Estaba serio y saludó a su señor. «Majestad, han desaparecido otros 3 regimientos durante la noche», informó el capitán. Señaló el flanco derecho del contingente en la otra margen del profundo valle. Pertenecían a la hueste de Gront, emplazada en el norte. ¿En el norte? Ayer me dijiste que el flanco norte era seguro. Ni un solo cazador craciano podrá traspasar el piquete, me aseguraste. Kuran asintió en silencio con la cabeza, admitiendo su error y aceptando el castigo que Malekith estuviera a punto de administrarle. El rey brujo echó un vistazo a las cabezas expuestas en torno a él y comprendió que si mataba a Kuran, condenaría al fracaso la expedición. Con Morathi en Grond y el traidor de Ezresor muerto, Malekith confiaba casi en exclusiva en el capitán de la Guardia Negra para mantener el orden y asegurarse la lealtad de sus súbditos. No es culpa tuya. Nos enfrentamos a algo más que habilidad de unos cazadores ignorantes. Inclinó hacia atrás la cabeza con los ojos cerrados para concentrarse en su sentido mágico, y su conciencia fluyó hacia la corona de hierro. Una parte de su mente se introdujo en el reino del caos y regresó al mundo mortal con una transición discordante, pues todos sus propósitos e intenciones se separaron de la forma física de Malekith. En estas montañas, donde los aullantes vientos de la magia se canalizaban para entrar en el vórtice de Ulthuan, resultaba más difícil conservar la noción de uno mismo. El influjo de energía demoníaca y la expansión de los desiertos del caos habían convertido el vórtice en una vorágine desenfrenada. En Nagaron apenas había tenido que hacer esfuerzo alguno para trasladar sus pensamientos de una parte del mundo a otra, ni siquiera para proyectar su avatar en lugares remotos. En los Anuli, sin embargo, era una ardua tarea incluso mantener un orden mental en medio de los embates de la tormenta mística. Malekith empleó toda su fuerza de voluntad
y su visión se alzó momentáneamente desde el campamento hacia las nubes para ofrecerle una vista cenital de su situación. Las tiendas de campaña negras de los Druchi se extendían por el valle desde el tercio inferior de las cimas, ocupando ambas márgenes del río que discurría por el fondo. Para la defensa se habían emplazado lanzavirotes destripadores en fuertes de madera construidos en los límites del campamento, pero había tantos guerreros que no todos podían quedarse al amparo de los puestos de vigilancia. Varios miles de tiendas estaban instaladas hacia el este y el sur por la empinada pared del valle hasta que los árboles las engullían en las zonas más bajas. Las brigadas de zapadores habían hecho lo que habían podido para abrir senderos a través del bosque, pero cada pocos kilómetros los regimientos de vanguardia desaparecían, liquidados por los cracianos. Sus últimos trabajos parecían cicatrices pálidas en las frondas, tajos parduzcos y negros en la nieve. Aún así, deberían haber avanzado más rápidamente, y ahora que se habían impregnado de los vientos de la magia, veía por qué no lo habían hecho. Una corriente de magia fluía hacia el norte desde el otro lado de las montañas, en el sentido opuesto al vórtice, y confería vida mística a los árboles y a las rocas de Cracia. Malekith conocía perfectamente aquella magia. Era la energía de Aberlon, el poder de la reina eterna. Oteó el valle en busca de algún indicio de la reina espiritual de los Asur, pero no halló ni un foco de poder terrenal que delatara su presencia. En cambio, sí detectó unos pequeños núcleos de magia vital y se precipitó hacia la mayor de aquellas concentraciones de magia. Los mismos árboles vibraban con la magia, alertados de la presencia de los Druchi, poseídos por un sentimiento de venganza por las hachas y el fuego que traían con ellos. Hombres árbol y dríades, unos espíritus que normalmente nos alejaban del valle de Gaen, se habían trasladado al norte para ayudar a los cracianos. Una hechicera elfa conducía la batalla a otras criaturas, unos seres elementales de aire y piedra que se habían levantado para atacar a las fuerzas grondianas. El rastro de la hechicera, más claro que la anticuada magia de siglos remotos, se mezclaba con el de las criaturas arbóreas. Malekith dio con ella. Era una doncella de Aberlon que estaba organizando regimientos de la guardia de doncellas de la reina eterna, un poco al este de la posición Druchi. Vestía un holgado vestido de color verde oscuro, adornado con flores rojas, azules y moradas, cuyas hojas, de un verde más claro, componían un intrincado diseño de líneas y ondas a lo largo del dobladillo del vestido. En las muñecas llevaba pulseras de bronce con topacios, ópalos y ámbar engastados, y en torno al esbelto cuello un colgante con un zafiro en el que estaba inscrita la runa Quilt Isa, las lágrimas de Isa, símbolo de desafío apesadumbrado y triste. Tenía el dorado cabello recogido en trenzas, de manera que sobre cada afilado pómulo le caía una sola trenza de pelo. Sus ojos, del color del zafiro, contemplaban con afecto y satisfacción los regimientos de la guardia de doncellas. La doncella transmitía una sensación de tranquila resolución, como un profundo manantial que nutre los pozos o las raíces de los árboles centenarios. La hierba en torno a sus pies crecía más fuerte y los pétalos de las flores brillaban con más intensidad en su presencia. Malekith detestó a la hechicera de inmediato. Estas criaturas con la cara redonda que suspiraban por la pacífica prehistoria de su pueblo eran precisamente las que los debilitaban. El mundo jamás volvería a ser como era antes del advenimiento del caos, y ni toda la poesía ni todas las plegarias a Isa lo cambiarían. A pesar de las protestas de la reina eterna, de los que opinaban como ella, solo la fuerza de voluntad y la fuerza de las armas habían protegido a los elfos desde entonces. La presencia de la doncella recordó al rey brujo que para zanjar el asunto tendría que encargarse de la reina eterna. El mismo individuo que ahora le plantaba cara era quien había malogrado sus intentos anteriores de raptarla, Tirion. Sabía de buena fuente que el príncipe elfo era el amante de Atariel, de modo que no le cabía duda de que la reina eterna ayudaría a su consorte en la guerra para frustrar las ambiciones de Malekith. Cuando se apoderara de Cracia,
emprendería la invasión de Aberlón con todas sus fuerzas, y esta vez no cedería la destrucción a una inepta hueste de demonios lideradas por el vanidoso y envidioso Encari. Las arqueras, varios cientos de ellas, seguían a unos guerreros envueltos en capas de piel de león por los caminos ocultos de los bosques. La hueste estaba preparándose para abalanzarse sobre las compañías de Nagarothi. Los guerreros se dividieron en grupos de 12 o menos para moverse con rapidez y sigilo por senderos de cazadores y caminos escondidos. No solo eso, pues el rey brujo se dio cuenta de que la hechicera comenzaba a dirigir a su antojo los vientos de la magia. La energía se arremolinó y hurgó en la fuerza vital de los bosques. Las raíces surgieron del suelo y las ramas se combaron para formar un túnel que doblaba en la altura a la de un elfo, con la anchura suficiente para que varios elfos avanzaran por el hombro con hombro. A lo largo de las paredes exteriores del túnel brotaron retoños y flores que reflejaron la luz del sol matinal, mientras que en el interior del pasadizo brilló fulgurantemente con la energía mágica y la deslumbrante imagen parda y verde en un claro del bosque. Malekith pudo ver que el túnel se extendía hacia el sur, atravesando el vórtice, y se dio cuenta de que era el medio empleado por los guerreros de Cracia y de Aberlón para sortear los centinelas y las patrullas Truchi. «Te encontré», dijo Malekith al aparecer ante la hechicera en la forma de una proyección de su espíritu. La guardia de doncellas reaccionó al instante y un círculo de lanzas y flechas con las puntas doradas rodeó la aparición del rey brujo. La doncella pareció asustada, pero su temor se disipó en cuanto se dio cuenta de que Malekith solo estaba presente en espíritu. «Dime cómo te llamas, para que los tuyos puedan llorar tu muerte como mereces». «Me llamo Istrana», respondió la doncella. «Soy la mano derecha de Astariel, y no te dejaré pasar porque esa es la voluntad de mi señora». ¿Esperas detenerme con un ejército de vagabundos y cazadores, bruja terrenal? ¿O tal vez tienes la esperanza de que las bendiciones de Isa puedan contrarrestar mi magia? «La fuerza protege eternamente nuestras tierras, destructor», replicó Istrana, ladeando la cabeza para contemplar a Malekith con sus ojos de zafiro. «¿Es que aún no has aprendido la lección? Ulthuan no te quiere como rey». Ulthuan se doblegará a mi voluntad, como lo harán todas las criaturas que la habitan. Dile a Ulthuan que voy a abrir más heridas en su superficie de las que ha visto jamás, y que cuando termine, jamás recordará los días del verdor que la enalteció en el pasado. El rey brujo reparó en una sensación molesta en el cuerpo. Miró a la guardia de doncellas que lo rodeaba e hizo un gesto desdeñoso con la mano. ¿Esta es la élite de Aberlón? Mi guardia negra regará los árboles que tanto amáis con vuestra sangre y abonará el suelo con vuestros huesos. Si de verdad deseáis la paz, volved ahora mismo junto a vuestra señora y deponed las armas. Solo quien se resiste ha de temer mi castigo». No se movió ni una sola de las doncellas de la guardia, que mantuvieron los ojos fijos en él, gélidos y sin pestañear. Ya me lo esperaba, pero tenía que advertíroslo. Istrana de Aberlón, deberás asumir la responsabilidad de lo que va a suceder. Malekith no le dio tiempo para responder, y la proyección de su espíritu se disipó para regresar a su cuerpo mortal. Cuando abrió los ojos vio que un par de elfos con la vestimenta de los sombras y un heraldo con la capa de los jinetes oscuros se habían unido a Kuran. Una bruja de Aberlón ha reforzado las huestes de los cracianos. Ya veo que has conseguido noticias frescas por tu cuenta. «Un ejército se aproxima por el oeste, Majestad», informó Kuran. «Está a menos de una jornada de marcha de distancia». Desde Nagaroth. Al parecer, Ali Zanar ha decidido entrar en juego. «Majestad, ahora nuestra posición es vulnerable», añadió quedamente Kuran. «Si nos adentramos en Cracia, los guerreros sombríos de Anar atacarán el escalón de la retaguardia». ¿Y si damos media vuelta para enfrentarnos con Anar?
Los gracianos harán lo mismo. Doy por sentado que vas a acompañar esta noticia con la sugerencia de una estrategia alternativa. Deberíamos dirigirnos al sur y ceder el bosque a la bruja de los árboles y los suyos, dijo Saide Winterclaw, a quien Malekith no había reconocido bajo la máscara de sangre seca que le ocultaba el rostro. Tenía una voz ronca y seca que jamás sonaba más alta que un susurro. «Una idea tentadora», dijo Kuran asintiendo. «Las fuerzas que quedan en el Irion son escasas y no podrían detenernos si nos movemos con rapidez. Caeríamos sobre la hueste de Tyrion por sorpresa. Tal vez incluso lleguemos antes de que aniquile el ejército de Darkblade, y sería Tyrion y no nosotros quien se encontraría acosado por dos flancos». Tentadora pero equivocada. Solo retrasaríamos la trampa. El ejército de Anar puede atravesar las montañas más rápidamente que el mío, y si no se enfrenta con nosotros, alertará a Tyrion con la antelación suficiente. Aunque las fuerzas de Anar solo se propongan perseguirnos, no puedo permitirme tener detrás un ejército hostil de tamaño considerable, diezmando mis reservas y amenazando con atacarme en cualquier momento. Antes de la secesión, se había dejado llevar por una precipitación inadecuada y había cometido el error de no amedrentar uno por uno a todos los reinos antes de actuar. Si bien el tiempo se le echaba encima con independencia del que fuera, en opinión de Teclis. Malekith no sucumbiría a los mismos impulsos que lo habían condenado al fracaso en el pasado. Aplastaremos Cracia y nos haremos con el control de las rutas a la isla Marchita, y entonces invadiremos los débiles reinos orientales. Se mantiene el plan inicial. Los demonios habían arrasado buena parte de Cracia, pero Malekith quería ver borrado del mapa lo poco que quedaba del reino. Aplastaría hasta el último foco de resistencia y utilizaría su destrucción como advertencia para el resto de los reinos. El mensaje calaría. Si esta vez Ulthuan no lo aceptaba como rey, sería completamente destruida, mientras que sus ejércitos marchaban con el conocimiento de que no tenían un lugar a donde regresar. Los príncipes de los 10 reinos se darían cuenta de que el único futuro que les quedaba dependía de la misericordia del rey brujo. «Pero el oeste es peligroso, Majestad», señaló Kuran, mientras Malekith estudiaba el paso montañoso, consciente de que a pesar de que estaba infestado de trampas y de enemigos, era el único camino que lo llevaría hasta su objetivo. «Los guerreros traidores de Nagareid nos han seguido por el paso del Fénix y nos atacarán dentro de 1 o 2 días, a más tardar». Que hagan lo que quieran. Estoy tan seguro como de las sombras de las que toma su nombre, que si damos media vuelta para enfrentarnos con Anar, este se esfumará. Tenemos arqueros delante y detrás, y no hay un solo elfo entre ellos dispuesto a quedarse para luchar como un verdadero soldado. Te diré una cosa, Landrian. Esta vez no permitiré que nada ni nadie frustre mis planes. Saidek, reúne todos tus clanes. Tú liderarás el próximo ataque. Si los cracianos se piensan que su inhóspita tierra los ha convertido en unos guerreros expertos en la lucha en las montañas, dejémosles que pongan a prueba sus hojas contra la flor innata de las montañas de hierro. «Nos haremos buenas capas con sus pieles y jugaremos con sus dientes alrededor de las hogueras», dijo el líder de las sombras. «Con sus cabelleras confeccionaremos bolsitas para los niños y ofreceremos sus huesos a los Citerai, cuya ira encarnaremos». Tú asegúrate de que dejan de ser una molestia. Lo que hagas después con ellos no es problema mío. Que Imrik y sus dragones arrasen las faldas al pie de la montaña. Quiero que si Istrana y sus aliados deciden retirarse al valle, tengan que hacerlo a través de un muro de fuego de dragón o por un paisaje carbonizado. Podrán elegir entre huir por campo abierto o enfrentarse a los aceros y los proyectiles de Saidek. El jinete que quedaba ya se había dado la vuelta para subirse al corcel cuando Malekith añadió: Pídeselo cortésmente. No olvides el por favor cuando hables con el príncipe Imrik.